El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Defensa de Violeta Parra. Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Querida audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, sean bienvenidos una vez más a su programa, que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestro programa del día de hoy con la hermosa canción, y si me permiten, con la hermosa voz de don Nicanor Parra, en defensa de Violeta Parra. Escuchamos un fragmento de 2 minutos. El poema en general dura 5 minutos 35 y se lo recomiendo en su totalidad. Abro comillas, todos los adjetivos se hacen poco para nombrarte. Sí, hermosa canción que le hace a su hermana Violeta Parra, que describe con una originalidad única, llena de frescura, de generosidad, la forma en que vivía Violeta, una forma política, real, onírica. Así era Violeta Parra, la gran compositora y cantante chilena, ícono permanente de la rebeldía femenina latinoamericana. Querida audiencia de Toma Única, llegamos hoy a la emisión 232. Toma Única, confluencias políticas y culturales, programa de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Hemos querido que esta emisión se denomine Nicanor Parra, el antipoeta. Poesía y educación, para rendirle un homenaje a este hombre que vivió 103 años, un grande de la poesía hispanoamericana, don Nicanor Parra, que vivió, como les decía, 103 años. Nació en San Fabián, Chile, el 5 de septiembre de 1914 y falleció en La Reina, Chile, el 23 de enero de 2018. Un hombre libertario, emancipador, sarcástico, irónico, iconoclasta. Por favor, querida audiencia, pónganle el adjetivo, el sinónimo que quieran, pero fue un hombre entregado a la palabra, a la poesía, sí, llena de sarcasmo y de profunda rebeldía. Y me estará acompañando en esta emisión el estudiante de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Lorenzo Contreras, quien además hace parte del Semillero de Investigación Arterias Culturales. Desde el año de creación del semillero, desde el año 2018, Lorenzo hace parte. Y de nuevo, Lorenzo, gracias por atender este nuevo llamado de Toma Única y gracias por venir a compartir la experiencia vivida en el semillero, en especial con el núcleo temático de este semestre, poesía y educación. Buenas tardes a todos, queridos oyentes, profesor Ricardo Ruiz, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, para mí es un honor y un placer estar acá en las cabinas de Pedagógica Radio, por supuesto, desarrollando una de las temáticas que hemos tenido durante el semillero de investigación de arterias culturales, como lo es la poesía. Y en este momento hablaremos del maestro Nicanor Parra. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto,
Nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Qué linda analogía que haces. Recordaba a Lorenzo que el maestro Gabriel García Márquez, no me consta, pero en muchas de sus entrevistas, Mercedes Barcha, su esposa, decía que al maestro García Márquez le gustaba escribir de overol. Y alguien en algún momento le pregunta, oiga maestro, ¿y por qué el overol? Y decía, porque me siento un obrero de la palabra. Entonces creo que dentro de Nicanor y Gabriel García Márquez hay muchos puntos en común en ese sentido. Querida audiencia de Toma Única, voy a invitar a Mario Enríquez, mi querido amigo, el hombre de los controles, para que entremos en tertulia, la primera etapa del programa donde ponemos en contexto a la audiencia sobre el tema a tratar. 232 emisiones, casi 9 años de trabajo radial ininterrumpido, sembrando el arte y la cultura para una mejor pedagogía. En Toma Única, tertulia. Going to Kansas City, I come. Al entrar en tertulia planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema que hablaremos. Lorenzo, amable audiencia de Toma Única, qué alegría estar hoy en esta emisión 232, homenajeando a un poeta que debemos decir abiertamente, siendo chileno, se convirtió en un poeta de todos los latinoamericanos. Por eso, para nosotros en Toma Única es muy importante visibilizar aún más todos los aportes que hizo el maestro, aunque a él, en su profunda humildad o ironía, dirían algunos, decía que no le aportó nada a la literatura. De todas las páginas que consultamos para trabajar un pequeño perfil de don Nicanor Parra, nos quedamos con la de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. A propósito de este nombre, recordemos que el maestro Parra recibió este galardón, el Premio Cervantes, uno de los más importantes de las letras españolas. Abro comillas, Nicanor Parra Sandoval nace el 5 de septiembre del año 1914 en San Fabián de Alico, zona precordillera de Chillán. Crece en el seno de una familia de artistas populares. Su padre, don Nicanor Parra, profesor primario y músico, y su madre, doña Rosa Clara Sandoval Navarrete, tejedora y modista de origen campesino, que también tenía aficiones artísticas y solía cantar canciones folclóricas. Perteneciente a la clase media provinciana y debido a la precariedad económica que siempre los acompaña, la familia sufre continuos cambios de residencia, ya sea por los traslados, cesantías y por la personalidad del padre, un bohemio incurable. Sin embargo, fuera de cortos periodos vividos en Santiago, Lautaro y Ancud, para Nicanor Parra son fundamentales los años vividos en los suburbios de la ciudad de Chillán, específicamente en el barrio Villalegre, donde llega a la edad de 12 años. De todos los hermanos Parra, Nicanor es el único que hizo estudios más allá de los primarios. En el año 1927 es matriculado en el Liceo de Hombres de Chillán, donde cursa hasta el 5º año de Humanidades. Su paso por el liceo le significó tener la experiencia de leer a poetas chilenos como Manuel Magallanes Maure, resultando evidente que sus primeros versos los escribió en esta época del liceano. Al respecto, el propio poeta recuerda que hacía unos versos pomposos y sentimentales, llenos de retórica y muy floridos, conforme al estilo que se usaba en la provincia. Parra demora en dar con su fórmula antipoética de la que tanto hablaremos hoy en Toma Única, pero una vez que la descubre y que su recepción en Chile y Latinoamérica se traduce en rápida adhesión y efectos renovadores, los libros que la elaboran se suceden uno tras otro. La cueca larga, antipoemas, manifiestos, los profesores, artefactos, el antilázaro, chistes para desorientar a la poesía, coplas de Navidad, ni qué decir. Realmente, Lorenzo, yo te invito a que todas estas obras que analicemos, como Últimas Prédicas, Hojas de Parra, Poemas para combatir la calvicie, vemos que en dichas obras no solo revelan la riqueza de la fórmula antipoética, sino también la capacidad de evolucionar,
sin cambiar las líneas esenciales a raíz de los cambios históricos y coyunturales políticas, manteniéndose como un sistema abierto que aprovecha la cotidianidad de la vida de los movimientos artísticos y de los mass media como nuevos recursos de expresión. Lorenzo, te invito a que le cuentes a la audiencia por qué debemos leer a Nicanor Parra. ¿Qué consideras es lo más importante de su poesía? Claro que sí, para poner en contexto a nuestros queridos oyentes, vamos a poner un ejemplo y vamos a empezar a pensar en que después de la Edad Media hay un renacer del conocimiento en todos los aspectos y en todas las disciplinas, en las humanidades, ¿sí? Podemos entender que este renacer es como un nuevo comienzo, ¿sí? Donde toda la ilustración y todos los ilustrados querían tener una nueva visión y querían tener unas nuevas ideas de lo que ellos podían expresar a través de las artes. Teniendo en cuenta un poco esto, para ponerlo un poquito más en contexto, el maestro Nicanor Parra justamente lo que quiere es hacer con la poesía, justamente lo que quiere hacer es esto, un nuevo comienzo, ¿sí? un nuevo diálogo y una nueva disyuntiva frente a lo que es la poesía, y por eso se destaca el concepto de antipoesía. Es como crear algo nuevo que tiene unas nuevas características, unos nuevos fundamentos frente a lo que ya inicialmente se venía tratando, que es la poesía, en esa parte lírica, en esa parte rítmica. Como tradicional, histórica, surge la antipoesía como una respuesta, como la otredad, como una resistencia, ¿verdad? Exacto, surge como una resistencia. Yo tengo, por ejemplo, una anotación aquí, es después de la Primera Guerra Mundial, artistas como, por ejemplo, como Rimbaud, también como Chopin, que se inventan un nuevo sistema musical, y como Picasso, que digamos, desde por ejemplo, desde la pintura también intenta crear algo nuevo, pues justamente lo que hace Nicanor Parra con la poesía es justamente eso, sí, intentar hacer una nueva visión de la poesía, pero antipoesía. Muy ligado a estos poetas franceses que tú hablabas, de Rimbaud, de Baudelaire, de Mallarmé. De hecho, recordemos que Rimbaud decía: terminé por encontrar sagrado el desorden de mi espíritu. Entonces, lo que yo creería es que el maestro Nicanor quiere poner en orden lo que está en desorden, en el sentido de que no quiero que miremos de una sola manera homogénea, con una sola línea estandarizada la poesía, sino abrámonos, ¿no? Digamos otras cosas, abramos una nueva cantera para expresar lo que sentimos. Claro, es que alrededor de eso, digamos, hay una idea ya precisa de lo que es la poesía, y lo que realmente el maestro Nicanor quiere expresar es justamente eso, ¿no? Esa rebeldía, ese diálogo, pero que es ese diálogo real. Sí, porque estamos como con una idea de que la poesía es algo lírico, es algo fantástico, es algo que nos lleva a otra dimensión, y lo que hace el maestro Nicanor Parra es que lo aterriza a la realidad. Sí, con ejemplos muy tomados de la realidad, con un discurso y una narrativa muy tomada hacia la realidad. Y básicamente a partir de la generación de Vallejo y de Neruda, la literatura hispanoamericana asume tales preocupaciones frente a esa poesía, ¿no? Que representa quizás otra radicalidad que impulsa a empezar de nuevo. Es básicamente lo que quiero expresar. En nuestro semillero de investigación Arterias Culturales tomamos de referente uno de los libros poemarios más importantes, Poemas y Antipoemas, de 1954. Su primera edición, ojo, y sigue siendo vigente. Del prólogo trabajamos un texto de Rafael Gamucio, titulado Ejercicios respiratorios. Siendo la base el psicoanálisis, el maestro hablaba de la influencia de Freud. De hecho, duró mucho tiempo sin hablar. La antipoesía no fue un descubrimiento, fue una obra depurada que necesitó 20 años de trabajo, y para él lo fundamental, Lorenzo, querida audiencia de Toma Única, la risa como una forma de respiración, una sintaxis. Es una manera de hacer una crítica a la poesía explícita, banal, ligera, tradicional. ¿Qué queremos con la antipoesía? Vestirla de ironía, de sarcasmo. De hecho, él decía, cuando le preguntaban que cuál es la fórmula para vivir tanto, él respondía: la buena vida y no tener vergüenza. Contémosle a la audiencia en qué consisten estos poemas y antipoemas que encuentras meritorio en ellos.
Tal vez la denuncia, el grito, el sarcasmo, la rebeldía. Sí, profe, es que ese tono de los antipoemas es conversacional, es medido. Envuelve al lector en una corriente familiar y doméstica, lo que predispone a escuchar noticias, por ejemplo, terrenales, ¿no? Terribles, acerca del mundo, de la realidad. Es decir, esa antipoesía suena como una charla de medianoche. Es muy dialógica. Se denomina en un alto grado de combinar las cosas de nuestro contorno para botarles su simulada inocencia. Lo que hace esto, pues un ingenio del maestro justamente frente a esa voz de denuncia, ¿no? Frente a esa voz del grito, del sarcasmo. Yo creo que en algunos pasajes, por ejemplo, de poemas y antipoemas, él básicamente lo expresa de esa forma. Señoras y señores, yo voy a hacer una sola pregunta. ¿Somos hijos del sol o de la tierra? Porque si somos tierra solamente, no veo para qué. Continuamos filmando la película. Pido que se levante la sesión. Esto es un pequeño verso de Salón. Pido que se levante la sesión. Y tenemos otro pequeño fragmento que un poco descifra lo que el maestro también quiere dar a entender, y es de Poemas Antipoemas, El Peregrino. Atención, señoras y señores, un momento de atención. Volved un instante la cabeza hacia este lado de la República. Olvidad por una noche vuestros asuntos personales. Es decir, el maestro con sus poemas quiere que el lector, que la persona que está al otro lado, se envuelva, ¿no? Se haga parte de lo que haga catarsis, que haga identificación, ¿no? Justamente. De hecho, el maestro decía algo muy bonito, Lorenzo, que él hacía poesía para llegar al alma del lector. Sí, profe. A mí me gusta porque él dice que, por ejemplo, el antipoema o la poesía de Parra es muy tradicional, por ejemplo, de Bertolt Brecht. Y Bertolt Brecht en ese espacio quita lo escénico y lo vuelve neutral, o sea, le quita la carga beligerante y establece en él esa sede de conciencia crítica que propone que el espectador en su cómoda posición contemplativa pase a ser una parte crítica, ¿no? O sea, pase a ser parte de la escena. Haces alusión a uno de los grandes maestros del teatro moderno, Bertolt Brecht, el creador del teatro épico alemán, y ojo, Lorenzo y amable audiencia de Toma Única, tuvo que ver mucho con el teatro moderno en el país. Lorenzo, para nosotros es importante hablar en esta emisión de algunas claves para entender la poesía, que de hecho es uno de los géneros literarios más difíciles de entender, de comprender, de interpretar. Existe un libro de Johannes Pfeiffer que hemos trabajado mucho en las clases y que me gusta mucho recomendar. Se llama La Poesía. En este texto el maestro nos habla de 3 factores que debemos tener en cuenta en el análisis poético. El primero se denomina ritmo y melodía. Abro comillas, palabras de Johannes Pfeiffer. Participar, de eso se trata en ambos casos, participar. De pars capere, quiere decir hacer que otros tomen parte en lo que tenemos dentro. Pero una de esas 2 participaciones nos invita a pensar y a conocer con ella lo que en ella se piensa y conoce. La otra, en cambio, quiere que sintamos y vivamos lo que en ella se ha sentido y vivido. Uno aspira a que la acompañemos y sigamos en un curso de ideas. La otra ambiciona hacernos compartir las vibraciones de una disposición interna, de un temple de ánimo humano. Todo complejo verbal tiene 2 aspectos, el audible y el inteligible, sonido y sentido. En este contexto, ¿qué nos puedes decir? Te invito a que leas un fragmento de uno de los poemas que trabajamos en El Semillero y ofrezcámosle a nuestra audiencia cuál es el ritmo y la melodía que el maestro nos ofreció allí. Vamos a hacer este ejercicio aquí desde la cabina de la Pedagógica Radio. Bueno, en la clase y en el semillero de arterias culturales, y justamente estuvimos haciendo el ejercicio y tenemos acá uno de los poemas de Poemas y Antipoemas, Oda a unas palomas. Qué divertidas son estas palomas que se burlan de todo, con sus pequeñas plumas de colores y sus enormes vientres redondos. Pasan del comedor a la cocina como hojas que dispersa el otoño, y en el jardín se instalan a comer moscas de todo un poco. Picotean las piedras amarillas o se paran en el lomo del toro. Más ridículas son que una escopeta o que una rosa llena de piojos.
Sus estudiados vuelos, sin embargo, hipnotizan a mancos y cojos, que creen ver en ellas la explicación de este mundo y el otro. Aunque no hay que confiarse porque tienen el olfato del zorro, la inteligencia fría del reptil y la experiencia larga del loro, más hipócritas son que el profesor y que el abad que se cae de gordo, pero al menor descuido se abalanzan como bomberos locos. Entran por la ventana del edificio y se apoderan de la caja de fondos. A ver si alguna vez nos agrupamos realmente todos. Sonido y sentido, ritmo y melodía. ¿Por qué esa selección, Lorenzo? Cuéntale a la audiencia y qué encuentras en esta imagen que es tan potente en la poesía, encontrar el ritmo, la melodía. Ojo, que no estamos hablando desde el verso, ¿no? Porque el maestro hace es prosa. Sí, profe, es que la forma narrativa, o sea, el germen de lo narrativo, como ya lo habíamos dicho, pues está inmerso pues en el poema, ¿no? Y aparte es la forma real y visceral a la que él se refiere, es decir, la observación que él hace de las palomas. Total. Esto me hace acordar un poco a Jaime Garzón cuando él se paraba a observar a las gallinas y cómo las gallinas actuaban en sus comunidades, ¿no? Cómo las gallinas actuaban en sus reuniones. Es muy parecido. Entonces él decía que las gallinas pasaban de un lado a otro, alzaban sus alas, se picoteaban entre ellas, chismoseaban. Hacía la analogía con los políticos, ¿no? Esos políticos corruptos, burócratas, ¿no? Claro, justamente el maestro Nicolás Parra por eso es el antipoeta, ¿no? Porque toma esos ejemplos de observar a la sociedad y sus comportamientos y justamente traerlo a la realidad y traerlo digamos a lo real y hacer esa comparación con, por ejemplo, con animales. Total. Y eso es inteligible y audible, ¿no? Fíjate que la poesía, lo que yo rescato con más potencia es la subjetividad. Cada persona entiende el poema a su manera. El segundo elemento que Johannes Pfeiffer nos habla, querida audiencia de Toma Única, se llama imagen y metáfora. Abro comillas. En la poesía, por el contrario, lo esencial es vivir las palabras en toda su virginal plenitud de sentido y plasticidad. La intuición se eleva sobre la comprensión, la imagen sobre el concepto. De ahí que en la poesía no se trate de una figuración estática, sino en movimiento, en devenir. Lo que importa no es propiamente su intuibilidad, sino su dinamismo. Te invito, Lorenzo, a que me escuches el siguiente fragmento de un antipoema del maestro Nicanor y hablemos de cuál sería la imagen y la metáfora en el texto, porque considero que es supremamente clave. Se llama Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de un profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado, en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y de bestia. Bueno, qué descripción, qué autorretrato, no sé cómo definir este epitafio, ¿no, querido Lorenzo? También de poemas y antipoemas. De poemas y antipoemas que lo leímos y hicimos un gran análisis de él. Esa imagen y esa metáfora, profe, justamente que estábamos analizando, me parece interesante, de ahí de la descripción real del personaje, ¿no? De su entorno, de ¿no? todo. Describe a su padre, a su madre, de su físico. Por supuesto, de toda esa descripción, pero eso nos pone también en ese análisis de todo el contexto, ¿no? De todo lo que puede ser, de dónde lo sustrajo. Bueno, el maestro Nicanor viene también de las clases populares, ¿no? De vivir en Chile, Por en favor. unos barrios populares también. Luego Entonces, en Santiago, plena dictadura claro, de Pinochet. creo que eso hace que él tenga justamente esa descripción tan precisa en sus poemas de las personas, de los espacios, de los lugares y de esa forma metafórica a lo que él, digamos que a lo que él lo plasma. A mí me parece interesante también ver esa moraleja de esos poemas en Parra, que a veces están separados por un espacio en blanco y que se hallan también
en una síntesis crítica, y ahí me parece que en esa descripción justa entre imagen y metáfora hace justamente ese análisis crítico y esa síntesis crítica de lo que la persona está viviendo en ese contexto, en ese momento. Total. Y por eso fíjate que aquí en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, y en el Semillero de Investigación Arterias Culturales, la vía también de la poesía nos sirve a nivel interdisciplinar, de didáctica, de formación integral en un aula de clase. Fíjate que por eso le tenemos que agradecer a Chile que el maestro es nuestro, es latinoamericano, es un hombre universal, ¿no? Describe tu aldea y serás universal, decía León Tolstoy. Y cualquier persona en cualquier país que se encuentre puede leer a el maestro Nicanor Parra y lo siente como suyo, Lorenzo. Sí, claro, profe. Justamente también es importante identificar eso, ¿no? Como artistas, como intelectuales de este momento latinoamericanos también se preocupaban, profe, también lo hemos visto y lo hemos estudiado bastante, por ejemplo, con el nadaísmo, justamente desde el Semillero de Investigación, y desde muchas otras corrientes podemos sustraer y podemos tener todas estas herramientas para poder enseñar, por ejemplo, historia, geografía desde las ciencias sociales. Escucharemos ahora el poema Hay un día feliz, en la propia voz de don Nicanor Parra. Consideramos de vital importancia escuchar al poeta en su propia voz, todo su potencial sonoro, una poesía llena de nostalgia, de recordación, de ilusión, de quimera. Una poesía fiel testigo de la pluma de don Nicanor Parra, un hombre que vivió 103 años totalmente consciente de su realidad política, ecológica y cultural. Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Estás escuchando Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Going to Kansas City, here I come. Vamos a recapitular entonces de las recomendaciones del maestro Johannes Pfeiffer en su excelente libro La poesía, claves para entender mejor a un poema. Tenemos la primera, que es ritmo y melodía, que ya hicimos ejemplos. La segunda, imagen y metáfora. Y vamos a entrar, Lorenzo, con la tercera recomendación de Johannes Pfeiffer, temple de ánimo y estilo. Abro comillas. En resumen, lo que la poesía quiere decirnos no lo captamos con la mirada fija en el tema y el motivo, sino entregándonos al modo de presentación henchida de temple de ánimo y su atemperada significación. El temple de ánimo no tiene nada que ver con el humor, en el sentido habitual de estar de mal temple. No implica nada festivo ni sentimental, sino que quiere decir que la persona en su totalidad está templada, atemperada, sintonizada, en cierta forma y sin que en ello intervenga el capricho o la voluntad. No podemos provocar un temple de ánimo. Este surge dentro de nosotros y nos invade. De todos los factores que nos recomendó Johannes Pfeiffer, considero que para el gran maestro Nicanor Parra, Lorenzo, este es el más relevante, porque el maestro siempre tuvo un temple de ánimo y estilo muy definido. La poesía del maestro siempre fue comprometida, y él decía incluso que le antepongamos la letra E comprometida, decía que incluyeran la E de ecología, la poesía comprometida con la supervivencia, que debíamos luchar por encontrar un mayor grado de racionalidad y un mayor grado de lucidez. Y el maestro hacía mucho énfasis, Lorenzo, ¿cuál es la forma del hombre con relacionarse con la naturaleza y entre ellos, ¿no? Al maestro le
angustiaba mucho el genocidio, la guerra, la otredad. En ese sentido, él no legitimaba para nada eso. Él decía incluso que se rompía la cabeza para llegar al alma del lector, y creo que lo logró. Lorenzo, para ir cerrando, ¿cuál consideras fue el mayor aporte del maestro Nicanor? Y te hago la pregunta como futuro licenciado en Ciencias Sociales. ¿Incluirías poesías de Nicanor Parra en alguna de tus clases? Bueno, para contestar a una primera pregunta y justamente con el texto de Johannesburgo, pues un poco la manifiesta simpatía del maestro Nicanor Parra por la novela picaresca tiene motivaciones profundas, y en ese punto parece oportuno determinar brevemente, al menos en el plano literario estricto, que su origen es histórico por naturaleza, está guiado y se plantea hacia esa configuración artística que lo deriva. El antipoema y la novela picaresca son fenómenos que están concordantes, y ahí es donde existe, pues digamos, esa ruptura motivacional, ¿no? Esa ruptura del sentir la poesía no como un estado de ánimo, no como leer un poema para si estoy triste o estoy feliz, sino para leer un poema para hacer como una catarsis, ¿no? Para poder expresar algo que realmente está sucediendo en la realidad. Y en efecto, esa relación entre el antipoema y el poema romántico y modernista pues sea esencial entre la novela picaresca y la novela de caballerías. El hombre, el antihéroe, ¿no? El héroe, el elevado, ¿no? El noble. Por ejemplo, ¿no? Los andrajos y el mal olor, el castillo y el burdel, la princesa y la prostituta. Entonces, justamente ponemos esa relación, ¿no? Ese sentir entre lo que es la poesía cuando nombra una princesa y la antipoesía cuando nombra una prostituta, por ejemplo. El antipoema y la novela picaresca son la crónica de un universo desintegrado. De ahí que el uno y el otro pues procedan por antonomasia en este tipo de cosas. Y es ahí donde se halla, digamos, esa ruptura de poemas incluidos, desde poemas y antipoemas. Hay un día feliz, hay un olvido, hay un cantar en el mar, que ofrecen una ocasión para un estudio de rupturas que se dan justamente en ese contexto. Y frente a la segunda pregunta de cómo vincularlo a una aula cómo de articular la literatura, la poesía en un aula de clases, pues eso lo hemos venido tratando desde el semillero de investigación Arterias Culturales, justamente también en las cátedras, y es arrancar estos elementos literarios que nos ubican en posiciones, por ejemplo, contextualizaciones históricas y geográficas, para poderlo implementar en las aulas, ¿no? Para poder empezar a enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes cómo pararse desde la narrativa, desde la lingüística, para poder entender y para poder descifrar lo que, por ejemplo, un artista o por ejemplo un maestro como Nicanor, un poeta como Nicanor, nos quiere decir a través de sus letras, ¿no? De sus escritos y de sus palabras. Muchas gracias, Lorenzo. Estamos en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Quiero agradecerle al profesor Alexander Celi Rodríguez, que ayer culminó su etapa como decano de Humanidades. Muchas gracias, profesor Celi, por todo su apoyo a este proyecto de facultad, y le damos la bienvenida al profesor Gerald Mateus, que quedó nominado y seleccionado también. Se hizo incluso aquí un trabajo a nivel de funcionarios, docentes, estudiantes, y en una consulta interna que se hizo se seleccionó al profesor Gerald Mateus como el nuevo decano de la Facultad de Humanidades, y esperamos que le vaya muy bien en su periodo. Lo mismo, agradecerle como siempre al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Sociales. Les quiero agradecer a ellos tres por siempre este apoyo directo a este proyecto de facultad denominado Ciencias Sociales, Arte y Narrativa, que se articula conjuntamente el programa de radio Toma Única y el semillero de investigación Arterias Culturales. Lorenzo, ¿cómo vincular en la poesía en la educación, la poesía en un salón de clase? Quisiera que ampliemos eso que hemos trabajado tanto en el semillero y que yo sé tú también ya lo has puesto en práctica. Yo creo que, profe, algo que tenemos nosotros
una problemática profunda, y eso lo hemos hablado, y es la forma como nos enfrentamos a la lectura, ¿no? Y no solo esa lectura de poemas, de literatura, de libros, sino justamente también a esa lectura de la vida. Si nosotros tomamos herramientas lingüísticas a partir de la poesía, a partir de la lectura, a partir de la descripción de estas narrativas que se dan en estos ejercicios de escritura y de narración, podemos tener unos elementos importantes que podemos llevar a las aulas y fuera de ellas, e incentivar a nuestros estudiantes a que se acerquen a la lectura de una forma correcta, a que se acerquen a la lectura también del mundo, se acerquen a la lectura de sus contextos, porque justamente como lo hace el maestro Nicanor Parra, profe Ricardo y queridos oyentes, es el antipoeta. O sea, no está tomando precisamente estas teorías, incluso academicistas, de la poesía normal, ¿sí? Que no es mala, que es difícil de digerir, pero que lo hace más real. Sí, como lo hacía Bertolt Brecht, por ejemplo, con el teatro, ¿no? Es involucrar a la persona que está al otro lado. Incluso el propio Borges me hiciste acordar de una cita célebre que decía que hay personas que en realidad comprenden muy mal a la poesía y que generalmente esas personas se dedican a enseñarla. Entonces, fíjate la crítica que hacía a los maestros que quieren enseñar la poesía de una forma tradicional, academicista, muy alejado de lo que debe ser el poeta, ¿no? Además, el análisis de contexto social, político, onírico, emocional. Claro, profesor Ricardo, además que justamente lo que hacemos desde el semillero es, y Arterias Culturales, como su nombre lo dice, total, es tener esas arterias, esas vías de alimento para poder tomar estos ejercicios de cultura artística y de las artes, el cine, la radio, la televisión, los libros, la lectura, la literatura, justamente como una herramienta poderosa y significativa en la enseñanza. Llena de significados, llena, ¿no? de símbolos, de signos y de significados. Así justamente es. En la enseñanza. Creo que se vuelve muy fecundo el análisis, ¿no? Ayuda mucho. Por supuesto, yo creo que desde ahí es donde podemos hacer, cultivar la humanidad y hacer el ejercicio de germinar en nuestros estudiantes. Lorenzo, antes de irnos a aguja y vinilo, que le voy a decir a Mario para que estemos atentos con esa etapa del programa, quiero leer un poema que no nos podemos dejar ir sin hacerle el canto al mar. El maestro Nicanor nace en una tierra fecunda, llena de desierto, pero también llena de mar, ¿no? Y quiero que escuchemos este texto que el maestro hace, que se denomina Se canta al mar. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt. Una mañana clara, siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban y una que otra cuestión de contrabando. De las cartas de amor de mis hermanas descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas. Cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo con voz que tengo en el oído intacta: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa, y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el haz ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra de las estatuas.
Cuánto tiempo duró nuestro saludo no podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba. Queridos oyentes de Toma Única, vamos directamente a aguja y vinilo. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa. Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos una vocación de los vinilos, de los acetatos. El vinilo seleccionado para esta emisión se llama Las últimas composiciones de Violeta Parra, prensado por Discos Sonolux en Medellín, Colombia. A la maestra le acompañan en este vinilo Alberto Zapicán, Isabel y Ángel Parra, en acompañamiento de guitarra, guitarrilla, charango y bombo. El disco contiene los hermosos temas Gracias a la vida, Rinde el angelito, Pastelero a tus pasteles, Cantores que reflexionan y la canción que hemos querido traer para esta misión en homenaje a su hermano mayor, la canción titulada Volver a los 17. Cirilla canción que recoge el sentir de la maestra frente a la adolescencia, a sentir que volver a los 17 es como vivir un siglo. El que vivió su hermano un poco más, 103 años de vida. Una canción testimonio de una vida llena de rebeldía, de autenticidad, de amor por el folclor, por la cultura. Esa que fue tan distante en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Querida audiencia de Toma Única, qué placer escuchar un fragmento de Doña Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este... Gracias, querida Violeta, y que diga gracias también, por supuesto, doña Mercedes Sosa, que hizo una de las versiones más lindas de tu famosa canción, Gracias a la vida. Lorenzo, para terminar, ¿qué deseas compartir de lo trabajado en el semillero en relación con Nicanor Parra? En un aula de clases colombiana, Colombia y Chile a nivel poético, un solo corazón. Recordemos los dos grandes poetas chilenos galardonados con el Premio Nobel de Literatura, doña Gabriela Mistral y don Pablo Neruda, y nosotros aportamos la obra de nuestro querido Gabo, Gabriel García Márquez, a quien ya le hemos dedicado muchas tomas únicas. Adelante. Claro que sí, profesor Ricardo y queridos oyentes. Hay muchos elementos interesantes en la antipoesía del maestro Nicanor Parra. Justamente también pensaba ahorita, no conocía, por ejemplo, la hermana Violeta Parra. Creo que ese ejercicio desde el semillero de investigación es sumamente importante para fortalecer los procesos académicos que se dan acá en la universidad. Y justamente este es el ejemplo. Como ustedes lo pueden ver, el estudio queda muy corto, por ejemplo, de un poeta tan importante que duró 103 años, chileno. Conocemos a los que ya hemos nombrado, Neruda, Gabriela Mistral, Borges, los hemos leído, los hemos estudiado, pero por ejemplo un maestro como Nicanor Parra no. Y estos elementos antipoéticos de antihéroes de los que pues yo creo que muchos de nosotros como maestros nos hemos agarrado para poder llevar a un aula o para poder llevar a una exposición.
los podemos retomar en los semilleros de investigación. Claro. Eso es lo que quiero exaltar. La figura del antihéroe, ¿no? Fíjate que el maestro Santiago García, el director del Teatro La Candelaria, siempre nos hacía énfasis en ello. Y qué alegría que menciones eso, Lorenzo, que de una u otra manera es lo que queremos desde la Universidad Pedagógica, desde la licenciatura y específicamente desde el semillero de investigación, que nuestros estudiantes tengan otra ventana para comprender el mundo. Claro, porque siempre hemos estado en la línea de una historia oficial, de una enseñanza oficial, de quizás una academia oficial, y creo que nosotros como maestros desde aquí, desde la pedagógica, eso es lo que nos destaca y nos caracteriza, y es justamente lo anti, ¿no? Lo antipolítico, quizás la anticultura, o quizás justamente la antipoesía, con estas características y estos rasgos. Desde allí podemos pensar en una antieducación, viéndolo desde estas características, pero que por supuesto se desarrollan desde el semillero, y es lo que quiero exaltar. Nos quedamos cortos porque nosotros hemos hecho un par de sesiones justamente para analizar, por ejemplo, a Nicanor Parra, y por ejemplo, la poesía, ¿no? La lingüística y la narrativa de la poesía y toda esta estructura, y uno se queda realmente corto. Queda la inquietud para desarrollar. Claro, desde ahí podemos profundizar. Querido Lorenzo, Mario, querida audiencia de Toma Única, vamos a entrar a la etapa final de Toma Única, de escape. En Toma Única, el escape. En el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, estas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Estimado Lorenzo, muchas gracias por atender este llamado de Toma Única. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para ampliar todo lo que hemos trabajado y reflexionado en esta emisión, en especial la temática planteada, poesía y educación? Profe, yo creo que una recomendación muy pertinente es vernos la película Un Poeta, que justamente fue estrenada hace poco y que creo que tiene mucha concordancia con el maestro Nicanor, con la educación y con lo que es sentirse a veces insatisfecho en esta sociedad, ¿no? De lo que todos estamos sintiendo o hemos sentido en algún momento, esa insatisfacción que se puede traducir en las letras, que se puede traducir en una poesía o en una antipoesía, y justamente en un ejercicio pedagógico y educativo. Te agradezco mucho esa recomendación que hacías porque me parece que es muy válida, una película dirigida por Simón Mesa Soto, y es una película que vale la pena ver y que incluso esperamos en un futuro, ¿por qué no decirlo?, hacer una toma única haciendo el análisis de Un Poeta. Gracias, amable audiencia, por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde o los días sábados en las repeticiones a las 12 del mediodía. Recuerden, pueden encontrar todos nuestros programas a través de las plataformas de iVoox y de YouTube Podcast. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Mario Enríquez. Agradecimientos a nuestro director, el profesor Alejandro Sepúlveda. También quiero agradecer a Samantha Vergara por su divulgación de nuestros programas en las redes sociales de nuestra licenciatura, y a Marta Rodríguez y a Lorenzo Contreras, quien me acompaña hoy en cabina, por el apoyo en la difusión de todos nuestros programas a través de las redes sociales. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y director de este programa, y les digo, hasta la próxima Toma Única. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.